Buenas tardes, ahora sí, entonces empezamos con lo que sería el último módulo sobre el Software Hub. Bienvenidos y esperemos que disfruten esta información y esta capacitación que tenemos preparadas para ustedes. Resumiendo un poco lo que veremos hoy, bueno, primero por recordarles lo que siempre debemos tener en cuenta. Es importante que mantengan sus audios y cámaras desactivados para una mejor experiencia de conexión. Las preguntas, por favor, las pueden realizar por el chat. Algunas podrán ser respondidas a través del chat, algunas otras quizás las podamos responder al final dependiendo del tiempo. Y también estamos preparando una recopilación de todas las consultas que puedan hacer para luego enviarlas a través de correo electrónico. Ok, el webinar obviamente está siendo grabado y lo vamos a compartir. Vamos a compartir este módulo como hemos compartido las anteriores versiones o las anteriores capacitaciones que hemos hecho sobre el Hub. Ahora ya entrando en materia, empezaremos entonces a ver cómo obtener cálculos de análisis de energía a través del Software Hub. Haciendo un poco de resumen, ya hemos pasado por la primera parte que fue cargas térmicas, donde definimos los espacios. Luego el segundo módulo fue sobre cargas térmicas 2, donde definimos sistemas y zonas. Y bueno, este sería el tercer módulo donde hablaremos de análisis de energía. Repasando un poco los conceptos o terminología de lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora, volviendo a la terminología o al concepto que usa el Hub. Tenemos entonces que los espacios fueron definidos en el primer módulo, los sistemas fueron definidos en el segundo módulo y ahora vamos entonces a definir plantas térmicas que van a alimentar sistemas que no pueden o que no son autónomos en cuanto a generar su propia energía, es decir, plantas de agua, plantas térmicas con agua, con vapor, calderas. Y luego pasaríamos entonces a lo que sería la definición de los edificios, que va a contener las plantas, digamos, de estos sistemas que no pueden generar autónomamente su energía, y también podemos contener en ellos los sistemas que sí pueden generar su propia energía, como estamos hablando de sistemas de expansión directa como rooftop, BRF, split, ese tipo de equipos, ¿ok? Entonces, haciendo un repaso por la terminología, recuerden que la planta de equipos es un equipo y su control, digamos, como concepto general, que suministra frío o calor a las baterías de uno o más sistemas. Entonces, como ejemplo de esto, vamos a tener sistemas, plantas térmicas, calderas, sistemas de agua caliente y de vapor. Básicamente van a ser los suministradores de agua a los serpentines o a las baterías de cada uno de los sistemas que requieran estas fuentes de energía. Y luego los edificios, como terminología, es la estructura que contiene dos o más sistemas, es la estructura que contiene todos los sistemas de aire acondicionado que al final vamos a tomar en cuenta para realizar un análisis donde vamos a ver los costes, ahí es donde se calculan los costes anuales energéticos en operación durante un tiempo en específico o durante todo un año. Entonces, de esta forma vamos a definir cuáles van a ser nuestros sistemas que van a estar contenidos en las plantas para generar, digamos, las plantas y configurar las plantas. Luego de eso vamos a definir los edificios con una tarifa de consumo eléctrico para definir entonces después los costos de operación y los costos de consumo de energía para cada uno de estos sistemas. Entonces, pasaríamos entonces al software. Vamos a abrirlo. La semana pasada hicimos dos sistemas basados en un ejemplo que los voy a mostrar. Voy a abrir el mismo archivo que dejamos
que dejamos la semana pasada con los sistemas, hasta donde hemos realizado los sistemas. Recuérdense que hemos creado 2 sistemas, bueno, en realidad creamos 3 porque al final creamos un BRF, pero bueno. Perdón, un momento, déjame conseguir el archivo de los ejemplos. Un momento, por favor. Ok, ahora sí he conseguido el ejemplo correcto, que fue el que hemos visto la semana pasada sobre la misma escuela que hemos venido trabajando. Entonces, al final hemos completado 2 tipos de sistemas, uno con rooftop, que incluye la ventilación, y luego hemos creado un sistema bomba de calor con una ventilación dedicada para lo que es la inyección de aire y retorno de aire para el confort de cada uno de los espacios. De esta forma, entonces, creamos nuestros espacios ya definidos que hemos traído desde el ejemplo que viene por defecto en el software. La semana pasada entonces creamos los sistemas que les estaba comentando, un rooftop de volumen constante, luego creamos sistemas terminales de 2 tubos, bomba de calor para utilizarlo con un chiller bomba de calor, y al final creamos un sistema de RF. Para la siguiente parte que vendría a ser el módulo 3 de análisis de energía, tendríamos entonces que haber pasado, como les comenté, por definir los espacios, definir cada uno de los sistemas, y ahora entonces vendríamos con la tercera parte, que sería definir las plantas y definir los edificios. Las plantas, como ya le he comentado, vendrían a ser los equipos que van a surtir a los serpentines de los sistemas que requieran este tipo de sistemas, este tipo de energía, y los edificios van a contener las plantas de estos sistemas y además las plantas en los casos que sean autocontenidos o que puedan generar su propia energía. Entonces, para comenzar la primera parte de lo que es análisis de energía, les recuerdo que, bueno, esto es, vamos a ir primero con cuál va a ser la metodología. Yo voy a ir explicando cada uno de los aspectos que deberíamos considerar para hacer un análisis de energía, luego para crear las plantas y luego para crear los edificios. Luego de eso vamos a obtener un reporte que nos va a permitir entonces hacer los análisis en base a los consumos por cada uno de los sistemas y establecer según las condiciones o según los requerimientos del proyecto y de los usuarios cuál va a ser la mejor opción o la mejor, según lo que llamamos relación, costo, beneficio, cuál va a ser la mejor opción para nuestro proyecto y para satisfacer al cliente. ¿Ok?
Entonces, como primera parte, debemos revisar en la parte de climatología, en los weathers, qué es lo que hemos definido para que pueda el software hacer el análisis de energía. Hacemos clic sobre las propiedades de climatología. Recuérdense que las primeras 3 pestañas son para el diseño o para dimensionar las baterías en la máxima carga de refrigeración y la máxima carga de enfriamiento. ¿Pueden ver mi pantalla otra vez? Perdón. Sí, se puede ver, Daniel. Se puede. Ok, sí. Ok, entonces como le estaba explicando, en la primera parte, cuando el primer módulo revisamos los weathers, solamente vimos las 3 primeras pestañas que eran básicamente para dimensionar las baterías en enfriamiento según el perfil que crea el software y en calentamiento o en calefacción según las temperaturas que nosotros vamos a incluir aquí. Ahora, para lo que sería la parte de simulación, debemos entonces configurar la tercera pestaña que tenemos entonces que cargar en esta pestaña. Primero, como les comentaba, en la parte de diseño el software lo hace a través de un perfil climatológico que el mismo software diseña, mientras que para la simulación lo hace ya con datos estadísticos que nosotros podemos extraer de los portales que tienen esta información, o bien sea también a través de la librería que tiene el Hub para extraer estos datos estadísticos que vendrían siendo un poco más exactos en cuanto a su funcionamiento o en cuanto a lo que ha pasado en este tema, ¿ok? Entonces, para eso hay 2 formas de tenerlos, como les comentaba. Primero, a través de la librería Hub. Nosotros pinchamos sobre la librería Hub y aquí está un grupo de archivos con esos datos estadísticos. Si ubicamos Chile, vamos a tener Antofagasta, Concepción, Santiago, Punta Arenas. Entonces nosotros deberíamos cargar en el software cuál es el archivo estadístico con el cual vamos a hacer nuestra simulación. Como les comenté, entonces hay 2 formas de hacerlo. La primera con la librería que tiene el Hub. Aquí están las ciudades y lo que tenemos disponible para cargar en Chile. Y la otra opción es hacerlo a través de un archivo de un tercero. Hay algunas páginas que nos muestran esta data estadística por sistemas de medición o por algunas estaciones de medición de temperatura y algunas variables climatológicas que existen en el mundo. Hay unas páginas, por ejemplo, yo recomiendo usar, uso porque es lo que he probado, una página que se llama Energy Plus, y de ahí hay muchas ciudades del mundo y de ahí podemos extraer el archivo. En este caso, obviamente tenemos que revisar que cuando extraigamos los datos desde esas páginas sean compatibles con el Hub. Aquí está el grupo de extensiones disponibles con las cuales el Hub puede leer el contenido que hay adentro de estos archivos. Energy Plus trabaja con archivos EPW y los he probado y funcionan. Entonces aquí yo tengo algunas importaciones que he hecho desde la página donde hay algunas ciudades importantes, ¿ok? Se puede hacer para todos, para todas las ciudades. También hay formas también de hacerlo a través de los sistemas de medición. Entonces nosotros, por simplicidad y por hacerlo de alguna forma, vamos a hacerlo con la librería de Hub. Vamos a ir a ubicar las ciudades de Chile. Vamos a cargar entonces el archivo para Santiago y ahí lo hemos cargado. Luego, en la parte de abajo, nos va a permitir establecer cuál es el primer día del año, o cuál es el día del primer día del año, empezando por domingo, por cada uno de los días de la semana, y nosotros vamos a definir para nuestra simulación cuál va a ser ese día. Obviamente es indiferente si no lo tomamos de alguna forma así. Luego, hay una pestaña, hay una opción para incluir la lista de días feriados. Esto
después lo vamos a ver con más detalle, porque nosotros a los días feriados le podemos asignar diferentes perfiles horarios donde vamos a cargar para esos perfiles horarios una distinta disposición de las cargas o cuándo ocurren esas cargas, para que el software determine, como el software hace el análisis de simulación para todas las horas del año, para las 8.760 horas del año, el software va a definir que para estos días feriados, hay un micrófono abierto, por favor. El software va a definir que para estos días feriados del año va a actuar un perfil determinado de cargas, y nosotros lo vamos a poder definir aquí. Simplemente con pinchar sobre el mes del año y el día, vamos a obtener nuestra lista de días feriados. Entonces, para enero, por ejemplo, luego podemos tener para el 1 de mayo. En Chile, entonces tendríamos para 18 y 19 de septiembre son feriados. Luego tendríamos para diciembre el 25, por ejemplo. 25 de diciembre. En diciembre tendríamos el 25 de diciembre, y ahí, bueno, tendríamos una lista que básicamente el software va a revisar que cuando ocurra el 1 de enero, él va a tener un perfil distinto de cargas, y así, de esta forma, podemos hacer el análisis mucho más preciso que si tomáramos el 1 de enero como un día corriente, un día lunes, como cualquier otro. ¿Ok? Entonces, ya determinado o definido nuestra información de simulación en lo que tiene que ver con climatología, deberíamos entonces completar nuestra biblioteca con los siguientes elementos, que vendrían a ser elementos para construir o para diseñar las plantas. Recuerden que, haciendo un break o un paréntesis sobre esto, nosotros la próxima sesión vamos a detallar mucho más, o vamos a hacer con otro software que tenemos disponible, cómo es la forma más eficiente de diseñar una planta, según algunas preguntas que nos vamos a plantear, como cuánto chiller, si es enfriado por agua o enfriado por aire, por ejemplo, o si es qué tipo de sistema de control vamos a usar, si usamos un circuito de distribución con bombas variables o bombas constantes. Todo eso lo vamos a definir detalladamente en la próxima sesión, que va a estar muy buena, porque además que es con otro software, no es el Hub, es un software especializado para diseñar plantas. Okay, haciendo entonces este break sobre esto, es importante que se mantengan con nosotros, porque la próxima sesión va a estar muy buena en cuanto a contenido sobre diseño de plantas. ¿Okay? Entonces, ya siguiendo con lo que es simulación de energía, nosotros deberíamos entonces cargar o crear nuestros chillers, o crear los chillers, crear las torres de enfriamiento en el caso que los chillers requieran la disipación de calor a través de un ente externo, como una torre de enfriamiento, un dry cooler, o a través de geotermia, por ejemplo. Crear las calderas o boilers para también alimentar las plantas que así lo requieran. Y por último, ya para lo que serían los edificios, crear lo que serían las tarifas eléctricas y las tarifas para combustible. Entonces, yo voy a ir explicando un poco cómo es la creación de cada uno de estos elementos en función de crear su biblioteca, crear primero una biblioteca que después, básicamente como lo hemos venido haciendo en espacios, creamos primero una biblioteca para luego empezar a cargar los espacios. Aquí es prácticamente lo mismo, vamos a crear una biblioteca que nos permita luego cargar las plantas o hacer nuestro diseño de plantas según lo que queramos. Obviamente esto para los sistemas que requieran una alimentación o una fuente de energía distinta o exterior. ¿Ok? Entonces vamos en primer lugar a cómo crear un chiller, cómo crear una enfriadora de agua. Hacemos clic sobre un nuevo chiller. De inicio le digo que hay tres maneras de hacerlo. ¿Okay? Hay tres maneras de poder crear un chiller. Nosotros hoy le voy a explicar de cierta forma cuáles son estas tres formas de hacerlo, cómo es la diferencia entre una y otra,
empezando, no es, bueno, hay distintas formas de hacerlo, por eso voy a explicarlas todas. La primera es haciéndolo, llenando cada uno de los datos que nos pide el software, nos pide la ventana de Chiller o de Chiller Properties, simplemente colocar aquí un nombre, que sería Chiller 1. Vamos a colocar nuestro ejemplo, que es una bomba de calor enfriada por aire. Luego definiríamos cómo es el chiller o cómo es su funcionamiento, si es solo agua, o sea, perdón, solo frío, si es bomba de calor, perdón, si es agua, sí, bomba de calor, en este caso, reversible bomba de calor, o si es solamente para agua caliente. Aquí vamos a definir qué tipo de enfriadora o qué tipo de chiller queremos crear. Luego vamos a definir el tipo de equipo, según su modo de enfriamiento. WC significa enfriado por agua y AC enfriado por aire, y según el tipo de compresor que tenemos disponible. Entonces tenemos disponible, por ejemplo, aquí sí le pido que para tener mayor detalle vayan a la ayuda del software, donde hay una explicación mucho más detallada de qué significa cada uno de estos tipos de equipos, bien sea entonces enfriados por agua centrífugo, tornillos, tornillos compactos, enfriados por agua scroll, enfriados por aire tornillo, enfriados por aire con compresores reciprocantes y enfriados por aire tipo scroll. Entonces hay una gran variedad de tecnologías que tenemos disponible en el software para crear los chillers. Vamos a seleccionar una enfriada por aire, que es básicamente la que nosotros tenemos que crear. Es un chiller bomba de calor, entonces va a ser un chiller bomba de calor enfriado por aire. Luego nos vamos a la siguiente pestaña, que son los inputs de design. La primera parte, a la izquierda, tenemos las temperaturas del fluido. Aquí vamos a determinar cuál es la temperatura de salida o de impulsión de la enfriadora o del chiller, que establecemos que básicamente casi siempre es 7 grados. Vamos a establecer una temperatura exterior a la cual va a trabajar nuestro chiller en condiciones de diseño. Luego hay dos opciones de ajustar su capacidad. Nosotros podemos hacerla a través de que el software autodimensione la capacidad del chiller, o podemos hacerlo bien sea si ya tenemos cuál es el chiller que tenemos seleccionado, cuál es la capacidad de ese chiller. O sea, cuál es la capacidad nominal del chiller en base a lo que nosotros hemos seleccionado en un manual o en algún dato nominal. Para nuestro ejemplo de crear un chiller, vamos a dejarlo en que dimensione la capacidad automáticamente. Luego vamos a establecer las cargas o el consumo de este chiller. Esto vendría siendo la eficiencia. Básicamente esto se define por la eficiencia del chiller, kilowatt sobre kilowatt. Básicamente esto es lo que nosotros llamamos en algunos casos como COP, como EAR. Esto básicamente viene en los manuales de los equipos. Aquí viene uno por defecto, se puede totalmente modificar en el caso que queramos establecer un chiller, digamos, según el catálogo, según la información que tengamos. Luego vamos a establecer un caudal. Esto viene por defecto, de caudal litros sobre segundo kilowatt. Esto viene por defecto, no es necesario modificarlo. Y también vamos a establecer cuál es la carga mínima de ese chiller. Además, tenemos opciones adicionales de control, como para crear el chiller, como un free cooling, o si tiene recuperación de calor este chiller. Luego, la siguiente pestaña nos va a determinar... Te equivocaste en la selección del tipo de chiller, era bomba de calor y elegiste solo frío. Entonces luego vamos a determinar el performance de este chiller que hemos seleccionado. Aquí hay una tabla con esto viene también por defecto, lo crea el software, sin embargo es editable para nosotros. En caso de necesitar modificarlo, se puede modificar. Es simplemente el performance del chiller, donde vamos a ver
cuál es la capacidad a cada una de las cargas, o a cada una de sus capacidades, cuál es el consumo, mejor dicho, a cada una de las cargas que ocurren dentro de según la demanda del sistema. Entonces, de esta forma, habremos definido cuál, una de las tres formas para crear el chiller. Ahora le explicaré cuál sería la segunda forma de crear un chiller. El software por defecto tiene definido algunos templates sobre chillers ya por defecto. Entonces nosotros podemos simplemente ir a chiller template y nos indica según lo que nosotros hemos determinado en la primera parte, air source, enfriado por aire, y nos indica algunos chillers ya definidos con su capacidad y su carga según lo que nosotros hemos definido en estos templates. Y por último, hay una forma ya directa de obtener esta información, que es a través de los software electrónicos que maneja Carrier para seleccionar. Nosotros tenemos los software de selección de equipos con el cual podemos importar directamente desde estos software los archivos que nos permiten que sean cargados directamente dentro del software. Entonces les voy a mostrar directamente cómo hacerlo. Si tenemos ese archivo que viene directamente desde los software de selección de Carrier, nosotros podemos importar desde estos archivos. Nos vamos aquí yo tengo algunos ya definidos, por ejemplo. Estos son archivos que vienen directamente desde LCAT. Nosotros le damos aquí y ya viene por defecto. Vean que no podemos modificar. Es la forma más fácil y más rápida de obtener los archivos de creación de chiller. Es la forma más rápida, pero bueno, obviamente hay que tener acceso a los software de selección, que también es parte de este ciclo de capacitaciones. Creo que es la tercera, la quinta, donde vamos a explicar cómo es la selección de los chillers a través de nuestro software de selección de equipos. Entonces, básicamente aquí no podemos modificar nada porque toda esta información viene precargada en el archivo, viene precargado cuáles son estos datos y viene precargado cuál es la tabla de performance, tanto para enfriamiento, bien sea el caso. Este chiller es solamente enfriado por solo frío, entonces bueno, solamente tiene la curva de enfriamiento de solo frío. Cualquier tipo de chiller entonces va a tener su performance en esta casilla. Pero lo importante es que no podemos modificar nada y este archivo viene directamente aquí en las notas ya aparece por defecto que viene que la data es generada a través de los archivos de selección del software de Carrier. ¿Okay? Entonces, de esta forma, habríamos creado, o son las tres formas para crear los chillers. Lo voy a ir pasando rápidamente a través de los chillers porque luego voy a hacer un ejemplo de cómo hacerlo, cómo hacer la carga de datos a través del Wizard, que es el asistidor para crear sistemas, plantas y edificios. Luego, entonces, de la misma forma, vamos a pasar en el caso de que la enfriadora que hemos seleccionado requiera un componente adicional para rechazar el calor, es decir, por ejemplo, un chiller solo frío con torres de enfriamiento, un chiller enfriado por agua solo frío que requiera un dry cooler, por ejemplo, o en este caso también tenemos la opción de hacerlo a través de sistemas geotérmicos. Entonces, primero, para torres de enfriamiento, igual vamos a colocar el nombre de la torre de enfriamiento. Luego vamos a definir el método con el cual vamos a hacer el rechazo de calor. Sí, como les comenté, torre de enfriamiento, dry cooler o geotermia. Luego estableceríamos cuál sería la condición de flujo de condensación. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque siempre es un error que regularmente sale cuando seleccionamos o cuando trabajamos con chiller condensados por agua. El flujo de condensación de la torre debe ser igual al flujo de condensación del chiller. Entonces, si hay una diferencia ahí, el software
posiblemente no. El software arroja un error donde te dice que tiene que ser igual para que la torre de enfriamiento pueda hacer match con este chiller que hemos seleccionado. ¿Ok? Luego, en la parte derecha, vamos a establecer cuál es el modelo de esta torre. Vamos a establecer las condiciones de temperatura húmeda de diseño para la torre. Vamos a establecer un rango de temperatura de diseño, y vamos a establecer en este caso también el consumo de la torre, ¿ok? El consumo de los ventiladores de la torre o el consumo por defecto que vengan en los catálogos de la torre de enfriamiento. Luego vamos a establecer cuál será el control para los ventiladores. Hay 3 tipos de control. Que sea bueno, hay varios tipos de control, hay 4 tipos de control. Con variadores de frecuencia, dos velocidades para el ventilador, un bypass en el agua, o simplemente estáticos con ventiladores estáticos, ¿ok? De esta forma, entonces, habríamos definido los componentes para crear una torre de enfriamiento. Esto igual lo vamos a detallar en la próxima sesión, o lo vamos a seguir manejando en la próxima sesión donde se diseñan las plantas. Pero vean que son simplemente algunos atributos o algunas condiciones que tenemos que establecer para crear una torre de enfriamiento. De esta forma, entonces, creamos nuestra torre de enfriamiento. Haríamos entonces lo mismo para crear una caldera. Para una caldera, entonces, deberíamos entonces igual colocar el nombre de la caldera, establecer cuál es el tipo de energía o cuál es el tipo de caldera, cuál es la fuente de energía de esa caldera, si es gas natural, si es o el combustible, o si es una resistencia eléctrica. Vamos por aquí definiendo entonces luego el tipo de boiler para esta caldera, si es agua caliente o si es vapor. Luego vamos a, igual que análogamente que en los chillers, el software puede autodimensionarla, o en el caso que se tenga la capacidad de alguna caldera en específico, podemos fácilmente colocar aquí la capacidad, colocar en esta casilla la capacidad de esa caldera, y luego ajustarla según las condiciones nominales que nos entregue la selección de la caldera. Vamos a dejarla en AutoSite. Luego vamos a establecer la temperatura de salida del agua, la temperatura de salida caliente del agua. Vamos a establecer un delta de temperatura, y luego vamos a establecer un porcentaje de eficiencia para esa caldera. Aquí hay datos conservadores, pero si bien es cierto, todos pueden ser modificables para crear la caldera que va a alimentar el sistema que requiera agua caliente a través de caldera. Luego también tenemos la opción de, si hay algunos accesorios dentro de los estanques de almacenamiento, colocarlos aquí como adicionales. Hay diferentes formas de establecer la eficiencia de la caldera, bien sea con una eficiencia constante, con la eficiencia que hemos determinado aquí, o puede ser también a través de una eficiencia variable en función de la carga o la demanda de la carga térmica de la caldera. Y también hay algunas opciones a través para calderas de condensación, que el software tiene ya definido cuál es esa curva de eficiencia cuando se escogen calderas de condensación. Entonces, de esta forma vamos a determinar, o podríamos entonces tener la opción de crear calderas dentro de nuestro software, o del software hub, para alimentar las baterías que requieran agua caliente a través de calderas, ¿ok? Luego tendríamos los elementos creados que vendrían a componer nuestras plantas, que serían los chillers, las torres de enfriamiento o las calderas. Todos estos son elementos que vienen a constituir las plantas, para luego entonces terminar nuestra biblioteca con las tarifas eléctricas, o las tarifas también de combustible. Para las tarifas eléctricas vamos a hacer clic igual en tarifas eléctricas, vamos a establecer un nombre, y hay 2 formas de hacerlo, tal cual como hemos venido
explicando cada vez que tenemos distintas formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. La primera es la forma más simple, simplemente establecer un precio único por kilowatt de funcionamiento o de consumo. Aquí podemos establecer lo que nosotros más o menos tenemos estimado para Chile o para Santiago. Nosotros establecemos más o menos que el kilowatt está en 120 kilowatt hora. Es un promedio, pero bueno, esto hay que definirlo bien cuando se revisa la factura o la boleta del ente comercializador de la energía. Luego podemos establecer cargos por el cliente, cargos mínimos, y también podemos establecer el tax o el IVA que va a surgir sobre el consumo de la energía. De esta forma habremos definido de una forma simple la tarifa eléctrica, que va a ser el principal para establecer un monto de cuánto va a ser el consumo de energía cuando hagamos la simulación. Luego de eso hay una forma más compleja de hacerlo, hay una forma más detallada, digamos. Esto, digamos, es un poco más complejo porque son más los datos que tenemos que crear. En primer lugar, debemos crear un schedule para ver cuándo aplican los diferentes tipos de consumo o los diferentes tipos de tarifas según las diferentes horas del día. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana una tarifa, y eso lo podemos establecer aquí en este schedule, cuál va a ser esa tarifa para ese tipo de rango de operación. Luego tendríamos otro rango de tarifas en la mañana, por ejemplo, y también tendríamos una tarifa en los horarios peak. Entonces nosotros deberíamos definir los schedules para establecer cuáles van a ser esos diferentes rangos en cada uno de los horarios y hacer una tarifa compleja en cuanto a la definición de la tarifa eléctrica que vamos a usar. Regularmente, hacerlo con el promedio es válido porque nos da un approach o nos da una aproximación bien real de lo que ocurre, y si bien es cierto en nuestros proyectos es así, pero cuando tenemos, por ejemplo, que hacerlo en base a situaciones que ya están instaladas, proyectos que ya están instalados, sí podríamos hacerlo un poco más exactos, cuáles van a ser los costos de esta energía. Para nuestro proyecto, y por simplicidad, vamos a utilizar un precio de energía flat para nuestra tarifa eléctrica. Al igual, bueno, luego entonces definiríamos lo que serían las tarifas de combustible, de la misma forma que las tarifas eléctricas, es análogo, definimos un nombre y también tenemos la opción de hacerlo a través de una forma simple, estableciendo cuáles van a ser el precio según el requerimiento térmico, o hacerlo a través de una forma más compleja con todos los schedules y todos los recargos o diferentes tarifas dependiendo del consumo o del horario que usemos la energía desde estos combustibles. De esta forma, entonces habríamos creado nuestra librería para determinar o para hacer nuestras plantas, que luego serán los componentes principales para nuestros edificios. Vamos a revisar primero. En Chile no lo creé, pero lo vamos a crear rápidamente. Bomba de calor para terminar de hacer nuestro ejercicio. Reversible, enfriado por aire. Vamos a establecer entonces cuáles son las salidas de estas temperaturas. 7 grados y 40 grados, por ejemplo. Vamos a establecer aquí las condiciones exteriores de condensación según diseño. Esto todo es información según catálogo. Aquí establecemos nuestra condición de operación según los catálogos también. 7 grados exterior en calefacción, y vamos entonces a definir también las eficiencias de estos chillers.
dejamos por defecto 0.31, 0.41 y 0.361 para enfriamiento y para calefacción. Simplemente vamos a tomar aquí cuál va a ser también el delta para el flujo de agua y cuál va a ser el delta para el flujo de agua en calefacción. Y también, bueno, podemos definir cuál va a ser la mínima carga de los chillers cuando empiezan a funcionar. Revisamos el performance, vea que la tabla se genera sola según lo que viene por defecto en el software, y tendríamos aquí nuestras dos tablas de performance para este chiller que hemos creado. De esta forma, entonces, creamos el chiller que va a hacer alimentar nuestro ejemplo. Nos iríamos entonces a crear lo que serían las plantas de energía. Hacemos clic sobre plantas. Hay distintas opciones de hacerlo. Nosotros, en primer lugar, debemos entonces colocar un nombre. Podemos colocar planta, chiller, bomba de calor. Y el mismo software nos pide indicar cuál es el tipo de esta planta. En primer lugar, hay unas plantas genéricas que, como les comento que no es posible hacer simulaciones de energía cuando tenemos plantas genéricas. Las simulaciones de energía deben hacerse con plantas con una configuración que nosotros vamos a plantear, pero estas plantas genéricas simplemente son para obtener datos informativos sobre cuáles son las capacidades, cuáles son las capacidades en calor, cuáles son las capacidades en frío, cuáles son las capacidades que pudiéramos recuperar, o en el caso que queramos hacer una planta con heat recovery, para, digamos, en cierta forma tomar parte de la energía que se produce en el frío para alimentar la demanda de calor en las plantas de generación de estos sistemas. Aquí igualmente le invito a que podamos definirlos o que puedan revisar en la ayuda del software, donde hay una definición bien específica sobre qué significa cada una. Los puedo pasar rápidamente. Una planta genérica de agua. La primera es una planta genérica de agua solo frío. El Generic Changeover Plant es una planta bomba de calor. El Heat Recovery, como se los comenté, es una planta que toma parte de la energía de rechazo en enfriamiento para obtener calefacción en algunos casos. Las plantas genéricas para agua caliente son solamente para agua caliente. Las genéricas para Service Hot, estas son para agua caliente sanitaria, y también tenemos plantas genéricas de vapor. En la parte inferior de las opciones ya tenemos plantas que podemos nosotros configurar, directamente desde el software, igual que el Chiller Plant es una planta solamente para surtir de agua fría. Heat Recovery, como le digo, también son plantas ya definidas para tomar parte de la energía de enfriamiento y poder recuperar calor y traspasarlo a la demanda de calefacción. Changeover Plant, como les comenté. Bueno, aquí entonces definiríamos cada una de estas plantas según el concepto o según la tipología de nuestro requerimiento. Al final de que le termine de explicar cómo determinamos las plantas y luego los edificios, vamos a hacer ejemplos, pero a través de el wizard o a través del asistente, donde es un poco más gráfico cada una de estas plantas y cuáles son los elementos que lo contienen. Por eso le invito solamente a que en principio veamos cuáles son los datos principales para crear una planta, y luego podríamos pasar a lo que sería ya definirlas definitivamente a través del asistente para la creación de plantas y para la creación de edificios. Nuestro sistema, vamos a crear un Changeover Plant, que es una planta bomba de calor. En primer lugar,
debemos entonces definir cuáles son los sistemas que requieren una alimentación de la planta que estamos creando. Aquí nos va a seleccionar, si tuviéramos muchos más sistemas, nos va a seleccionar todos los sistemas que requieran una producción de agua a través de una planta. Vamos a cargar el sistema en nuestra planta para que el sistema pueda tener una demanda a través, para que la planta pueda tener una demanda de energía a través de su sistema. Luego, definido esto, tenemos la opción en el software de alimentar agua caliente sanitaria desde la misma planta de energía o a través de la misma planta térmica. Aquí, haciendo clic en Service Hot Water, nos pide algunos parámetros sobre consumos, puede ser, o sea, sobre caudales que se necesitan para agua caliente sanitaria, cuáles son los schedules que se necesitan para esta agua caliente sanitaria, definimos las temperaturas de trabajo de esa agua caliente sanitaria y así entonces definiríamos cuáles serían nuestras condiciones para el Service Hot Water. ¿Ok? Luego, aquí vamos a eliminar el Service Hot Water, no lo vamos a configurar dentro de esta sesión, por simplicidad, lo vamos a hacer sin servicio de agua caliente. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible para poder generar los reportes y al final poder tener tiempo de analizarlos y ver cuál es la configuración o cuál es los distintos reportes que podemos tener. Luego de esto pasaríamos a lo que es la configuración de nuestra planta, cuál sería la configuración que nosotros queremos plantear, cuál es la configuración que nosotros queremos distribuir en nuestra planta. En primer lugar, nos indica si nosotros queremos que el mismo software dicte o determine la capacidad de la planta o podemos hacerlo directamente nosotros sobre una carga en específico. ¿Ok? Vamos a determinarlo directamente. Aquí determinamos luego en la parte posterior la cantidad de chillers que requiere nuestra planta. Aquí podemos definir la cantidad de chillers que requiere nuestra planta. Aquí el tipo o los tamaños según la cantidad de chiller que tengamos. Vamos a dejarlo, bueno, pues tenemos distintas opciones, 60-40, 75-20. Esto va a depender básicamente de la cantidad de chiller que tengamos. Vamos a dejarlo regularmente, usamos chiller de la misma capacidad en las plantas térmicas. Luego vendríamos a definir cuáles son los controles para enfriamiento y para calefacción, o cómo va a operar esta planta, o cómo van a operar nuestros chillers, cómo van a operar los chillers dentro de esta planta térmica. En primer lugar, nos aparece de una forma secuenciada, es decir, secuenciada es cuando tenemos varios chillers y primero arranca uno a cargas parciales, luego cuando supera la demanda arranca otro a cargas parciales, mientras que el sistema de cargas iguales significa que vamos a arrancar los dos chillers o la cantidad de chillers que tengamos al mismo tiempo y van a ir sumándose según las cargas que tengan. ¿Ok? Vamos a dejarlo en este caso como cargas iguales. No es relevante porque esto, o sea, es relevante para el cálculo, eso sí, pero lo que quiero comentar es que esto lo vamos a detallar mucho más en la siguiente sesión, donde vamos a determinar exactamente cuáles son las características que debemos considerar para diseñar una planta eficiente o una planta según los requerimientos que nosotros queremos. ¿Ok? Por otra parte, vamos a definir cuál es el tipo de control para la impulsión o para el chiller. Hay distintas opciones. Vamos a dejarlo como la primera opción es que sea controlado a través de la temperatura de impulsión. Lo podemos regular o controlar a través de la temperatura exterior o lo podemos configurar a través de una carga en la temperatura del agua de retorno. ¿Ok? Entonces, por defecto, regularmente se controlan
las plantas a través de, con el agua caliente, perdón, con el agua, con la temperatura del agua de impulsión. Es importante entonces luego definir cuál es la temperatura de nuestra planta. Es importante que esa temperatura sea igual a la temperatura que hemos definido de trabajo o de operación en el chiller. Si son diferentes, el software va a arrojar un error, entonces hay que estar bien, bien pendiente sobre todo de definir esta temperatura de diseño, de temperatura de salida de impulsión, sea igual a la temperatura de diseño de temperatura en el chiller. Nosotros hemos definido que fue 7. Luego, aquí establecemos cuál es el tiempo que tarda en hacer el cambio el chiller de frío a calor. Por defecto 15 grados es algo estándar. Si lo tienen, bueno, si saben exactamente cuánto es según la marca y según el modelo, lo pueden establecer directamente aquí. Luego establecemos los mismos parámetros para calefacción. Vamos a establecer que sería a través de una carga igual para cada uno de los chillers. Vamos a establecer la temperatura constante en la salida y vamos a establecer una temperatura en calefacción, que fue 35 grados, como definimos nuestro chiller. ¿Ok? Luego también establecemos aquí cuál es el tiempo que tarda análogamente como lo hemos hecho en enfriamiento. Podemos definir nuestra planta si podemos usar free cooling, si es necesario, si no es necesario, según la configuración que nosotros queramos definir para nuestra planta. Luego debemos pasar a la siguiente ventana, donde vamos a configurar nuestra planta o donde vamos a asignar los chillers que van a alimentar de energía nuestra planta. Si ven aquí, es importante que de la forma secuenciada, de la forma que nosotros definamos los chillers, según la posición que ocurre aquí, es cómo van a funcionar los chillers de la forma secuenciada. Bueno, aquí, perdón, vamos a establecer que vamos a dejarlo en 2, pero en realidad nuestra planta va a ser con un solo chiller. Vamos a dejarlo en 2 porque le quería explicar esto, que este orden va a ser el orden de funcionamiento de la secuencia de los chillers, es decir, va a arrancar primero el chiller 1, luego va a arrancar el chiller 2 y así sucesivamente hasta que tengamos la cantidad de chiller necesaria. ¿Ok? Aquí vamos a darlo en 1. Vamos a establecer entonces, aquí nos pide definir cuál es nuestro chiller o asignar ya un chiller directamente a nuestra planta. Vean que aparece aquí porque ya lo hemos creado en la biblioteca. Aparece aquí, sin embargo, si no lo hemos creado, lo podemos hacer directamente creándolo desde la misma planta. Como ya lo hemos creado, vamos a simplemente seleccionarlo. Y ahí vean que aparece, si nosotros hubiéramos definido directamente cuáles eran las capacidades en calefacción y en enfriamiento, aquí se ubicarían directamente en estas casillas. Como hemos definido que el software lo haga automáticamente, viene por defecto que está en automático. ¿Ok? Luego de esto que hemos definido nuestro chiller, hemos asignado un chiller a nuestra planta, vamos con el sistema de distribución. El sistema de tuberías que va a distribuir el agua de enfriamiento o de calefacción a los consumidores, bien sea las manejadoras de aire para ventilación y los fan coil que van a atender cada uno de los espacios y cada una de las zonas según la configuración que nosotros hemos determinado. Por tipos, tenemos entonces por tipo de distribución. El concepto básicamente va a ser cuál va a ser el control de esta distribución, si va a ser a través de una velocidad constante o si va a ser a través de un circuito primario variable o un circuito primario constante, o podríamos entonces también tener la opción de hacer un circuito primario y secundario variable. ¿Ok? Esto va a definir definitivamente cuál va a ser el diagrama de nuestra planta. Después lo voy a mostrar cuando hagamos el ejemplo a través del asistidor o del wizard, donde se ve más claramente cada una de estas características
determinadas en la distribución de tuberías que va a alimentar los chillers. ¿Ok? Vamos a dejarlo por los momentos como un primario constante. Luego definimos aquí cuál es el delta de temperatura para enfriamiento y para calefacción. Definimos si hay pérdidas pérdidas de temperatura durante la tubería, es decir, si está aislada, si no está aislada. Obviamente, si la tubería está aislada, vamos a tener menos pérdida de energía durante el tramo de tuberías. Si está aislada, vamos a tener una mayor temperatura constante durante todo el recorrido de la tubería. Luego de eso, entonces debemos definir esto nos permitirá, debemos definir cuál va a ser el consumo de estas bombas. Hay distintas formas de hacerlo. En primer lugar, a través de la presión que pueden distribuir estas bombas. Lo podemos hacer directamente sobre unos kilowatts de consumo, o lo podemos hacer estableciendo una relación watt-litro sobre segundo que podemos establecer directamente en esta casilla. Esto nos va a permitir definir cuál es el consumo de las bombas de recirculación, cuál es el consumo de las bombas que va a llevar el agua o el agua caliente, el agua fría a cada uno de los consumidores. Vamos a definirlo, aquí lo podemos definir de distintas formas. Vamos a definirlo entonces por presión. Vamos a decir que tenemos una presión de 100 kilopascales. Estos son como 10 metros columna de agua. Ahí entonces definiríamos un consumo para nuestra bomba. Luego le vamos a otorgar propiedades al agua de enfriamiento o al fluido. Regularmente es agua, pero tenemos también la opción de mezclas con anticongelante cuando trabajamos con temperaturas muy extremas o cercanas a las temperaturas de congelación, o por debajo de 2 grados, que es cuando el agua se comienza a congelar. Entonces aquí tenemos distintas mezclas de etilenglicol y propilenglicol para este tipo de soluciones. Vamos a otorgar entonces, vamos a configurar nuestra planta que va a ser de agua caliente. Definimos entonces la densidad, todo esto viene por defecto. La densidad en enfriamiento, la densidad en calefacción y el calor específico del agua según las condiciones que hemos determinado en nuestra planta. De esta forma, entonces, habríamos definido nuestra planta, o habíamos configurado nuestra planta. Recuerden que en la próxima sesión vamos a seguir trabajando en lo que se refiere al diseño de estas plantas. Es otro software, digamos, es otro software de Carrier, pero la base de cómo creamos las plantas para hacer un diseño eficiente o para diseñar plantas, no bien sea según los requerimientos del proyecto, es la misma forma o tiene la misma metodología. ¿Ok? Pasaríamos entonces a crear nuestra planta. Ahí habríamos creado nuestra planta con un chiller bomba de calor, con un sistema de distribución primario constante. Luego deberíamos entonces crear el edificio o los edificios, bien sea nosotros que queramos hacer el análisis de energía para comparar distintos sistemas. Debemos entonces crear tantos edificios como sistemas que queremos comparar o tecnologías queremos comparar. De esta forma, entonces, vamos a crear un edificio. Vamos a crear el edificio. Vean que en la primera parte o en la primera pestaña nos pide asignar cuáles son las plantas que requieren. Bueno, primero debemos establecer un nombre. Vamos a establecer que es el edificio 1. Luego, en este caso, el software en la primera pestaña nos pide asignar o identificar cuáles son las plantas de agua que requieren, los edificios que van a contener las plantas. Entonces debemos seleccionarla. En este caso ya hemos asignado al edificio 1 que vamos a trabajar con la planta
chiller bomba de calor, y sabemos que entonces la planta chiller bomba de calor va a alimentar a nuestro sistema dos tubos que hemos definido, de fan coil, dos tubos que hemos definido en la parte de sistema. Luego tenemos la pestaña de sistemas. Esto es para los sistemas que no tienen enfriamiento directo. Es para los sistemas que no tienen enfriamiento, luego vamos a definir los sistemas. Aquí podemos asignar a nuestro edificio los sistemas que no requieren una planta exterior, bien sea un rooftop, un BRF, manejadoras de expansión directa, manejadoras, sistemas split. Cualquier sistema autónomo que pueda generar su energía va a aparecer directamente dentro de los sistemas y lo podemos asignar directamente a nuestro edificio sin pasar por una planta, obviamente, como ya les he comentado. Para hacer el primer edificio, que va a ser el edificio bomba de calor, el edificio bomba de calor tiene dentro de su contexto una planta bomba de calor. No tiene ningún sistema, porque estos son los siguientes sistemas que vamos a comparar, que sería el rooftop y el BRF. Aquí aparece el sistema que está incluido dentro de la planta, lo verificamos, y entonces pasaríamos a la siguiente pestaña, donde donde podemos definir distintos misceláneos que sean consumidores de energía. Recuerden que el análisis de energía que hace el Hub no solamente es para elementos de climatización, sino que también podemos incluir cualquier elemento que tenga un consumo de energía a través de nuestro análisis de energía. ¿Qué vamos a incluir aquí? Por ejemplo, doy ejemplos sencillos, como por ejemplo escaleras mecánicas, ascensores. También podemos incluir aquí algunos espacios que tengan iluminación exterior, por ejemplo, una iluminación exterior que esté considerado dentro de nuestro edificio, de nuestro proyecto. Una iluminación exterior lo podríamos considerar aquí también. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es colocar un nombre. Podemos colocar aquí un nombre, elevadores. Vamos a establecer cuál va a ser el tipo de energía que va a consumir. Vamos a establecer un peak uso de estos elevadores, y vamos a establecer un schedule también de funcionamiento para esos elevadores. De esta forma podríamos cargar aquí muchos elementos que no sean HVAC, que no sean de sistemas de aire acondicionado, para que nuestra simulación de energía sea mucho más real y mucho más potente y detallado en cuanto al tema de consumo de energía. Aquí podríamos también colocar iluminación exterior, que vendría siendo toda la iluminación que no esté considerada dentro de los espacios que nosotros hemos definido. Establecemos también un peak y establecemos un schedule para esos elementos. Luego, voy a borrar esto, no vamos a definir nada aquí. Luego de esto, deberíamos entonces definir cuáles van a ser los medidores según las tarifas eléctricas. Ven que hay distintas opciones: eléctricas, gas natural, los combustibles. Entonces vamos a definir cuál va a ser nuestra tarifa eléctrica para los medidores de energía eléctrica, de gas natural, y de los siguientes combustibles. Entonces nosotros solamente tenemos una planta con energía eléctrica. Vamos a establecer que el medidor de energía eléctrica se va a regir a través de la tarifa que hemos creado de energía eléctrica. Y de esa forma entonces habríamos definido nuestro edificio en función a estos parámetros. En la siguiente parte inferior de esta misma opción de los metros, podemos colocar algún área adicional no acondicionada que nos permita establecer cuál es el consumo total del edificio en base a su total de metros cuadrados. Bien sea, esto básicamente es área que no esté considerada dentro de los espacios acondicionados. Entonces esto pueden ser pasillos, pueden ser áreas comunes, cualquier área que no esté acondicionada podemos
entonces definirla como metros cuadrados aquí y de esa forma nos da una relación entre todo el consumo de energía versus unos metros cuadrados reales del edificio que nos van a permitir hacer otros análisis posteriores. ¿Ok? De esa forma entonces habríamos definido el edificio bomba de calor. De la misma forma podemos entonces definir el sistema o el edificio con el rooftop. Aquí nos damos cuenta entonces que sería un edificio rooftop. No vamos entonces a incluir ninguna planta porque queremos solamente que el edificio sea según la solución que hemos planteado de rooftop. Nos vamos a sistemas, sabemos que es un sistema que puede generar su propia energía directamente dentro del equipo. Asignamos entonces el sistema rooftop. Nos damos cuenta que esté asignado. Análogamente, debemos entonces, en el caso de que tengamos la condición de algún elemento exterior, lo podemos definir aquí, como ya lo he explicado, y vamos entonces a definir la tarifa eléctrica para este sistema, que va a ser energía eléctrica, y le damos OK. Entonces, de esta forma, habríamos creado nuestro edificio, que va a contener las plantas que van a contener los sistemas, y los sistemas que van a contener los espacios de nuestro edificio bomba de calor. Igualmente, con el edificio rooftop, hemos creado el edificio rooftop, que va a contener el sistema rooftop, y va a contener en los sistemas, va a alimentar los espacios que hemos definido ya con anterioridad. De esa forma, hemos entonces definido estos dos tipos de edificios en base a la información que hemos obtenido. Luego, entonces, para hacer la simulación, deberíamos cliquear dentro de cada uno de estos. Recuerden que el primero es para el reporte de diseño y el segundo es para el reporte de simulación. El reporte de simulación de energía, y entonces deberíamos hacer la simulación de energía para cada uno de los edificios para que nos entregue, digamos, el comparativo de cuál va a ser el consumo para cada uno de estos sistemas. Ahora, el reporte o los reportes lo vamos a obtener luego que ahora les voy a pasar a mostrar cómo hacer esta misma carga de datos o esta misma carga de información, pero a través del asistente, que son los wizards. Vamos a trabajar entonces con los wizards y vamos a ver que es mucho más visual, es mucho más condensado cuál es la información que debemos ingresar y cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener. ¿Okay? Para esto entonces voy a cerrar. Voy a guardar esto para después compartirlos con ustedes. Voy a partir desde el inicio, donde teníamos solamente los espacios. Voy a cerrar el software. Voy a abrir nuevamente. Voy a crear un nuevo proyecto. De la misma forma como ya hemos conocido, o como ya lo hemos visto, vamos a definir los estándares que van a regir nuestra información. Le damos OK, hemos definido entonces nuestro sistema o nuestro proyecto, y lo que voy a hacer ahora es importar una base limpia, una base de espacios limpias para trabajar con los wizards, y de esta forma entonces el propio wizard pueda crear los sistemas, las plantas y los edificios, donde así vamos a hacer la comparación definitiva de cuáles van a ser nuestros consumos de energía para cada uno de ellos. Voy a traer entonces, como lo hice en la clase anterior, el módulo anterior, voy a traer desde el ejemplo Hub, que es este, que tengo aquí. Voy a traer los espacios. Recuerden cuál es la opción. A través de importar data, importamos los espacios desde el proyecto ejemplo. Recuerden entonces que para importar data desde otros proyectos simplemente debemos irnos a Project, Import Add Project Data, y ahí podemos entonces extraer cualquier información de un proyecto que tengamos ya con base
con base a información o que simplemente necesitemos información de ese proyecto. Aquí vean que, como les comenté, aquí le voy a poner módulo 3, como que guardarlo para que el software ya active su carpeta y active todos los ficheros disponibles para este nuevo proyecto. Entonces aquí ya hemos definido o trajimos desde el ejemplo los espacios. Vean que entonces vamos a empezar a definir a través del asistente cuáles van a ser nuestros sistemas, nuestras plantas y nuestros edificios. ¿Ok? Aquí voy a ir un poco más rápido en cuanto a lo que ya hicimos anteriormente. En primer lugar, aquí deberíamos entonces definir cuál es nuestros datos climatológicos. Voy a utilizar el wizard, como lo hice en la clase anterior, para definir la climatología. Definimos aquí que va a ser en Santiago, y el mismo software, le damos OK, y el mismo software carga toda la información referente a Santiago, incluyendo, mira que aquí aparece el archivo estadístico con toda la información de las temperaturas durante un año con las 8.760 horas. ¿Ok? Aquí le damos OK. Podemos verificar rápidamente en la pestaña simulación, como les expliqué hace un momento. Aquí podemos definir algunos, como les expliqué hace un momento, podemos definir los días feriados. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que nos dé tiempo obtener todos los resultados. Septiembre 18, 19, por ejemplo. Y vamos a establecer en diciembre 25 y ya está. Ahí entonces habríamos creado o definido nuestros sistemas de climatología o nuestros parámetros climatológicos, y voy a proceder entonces a pasar por el wizard para crear rápidamente a través de los espacios que hemos creado, que tenemos ya aquí disponibles. Vamos a crear rápidamente sistemas, plantas y edificios. ¿Ok? Este es el asistente para introducir datos. Vamos entonces a irnos a donde nos indica el wizard. Nos aparece la primera pestaña, que es la configuración de las zonas, tal cual como lo hicimos cuando estábamos creando los sistemas. Es muy parecido, pero aquí es una forma un poco más rápida y más intuitiva de hacerlo por toda la información que nos da el asistente. Aquí, recuérdense, bueno, entonces aquí vamos a marcar todos los espacios que van a contener las zonas por piso. Entonces aquí tenemos el edificio, tenemos el piso, y aquí tenemos cada uno de los espacios que van a surtir o que van a ser condicionados por este sistema. Recuerden que en el Classroom típico nosotros podemos cada uno de estos espacios multiplicarlos cuantas veces nosotros queramos. Recuerden que en el espacio típico hay que multiplicarlo por 3, porque recuérdense que el espacio número 3 es igual. Hemos creado solamente un espacio y lo debemos multiplicar por cada uno de ellos, por los 3. Entonces aquí ya tenemos el mismo ejemplo que hemos venido trabajando: la escuela con los espacios creados, las zonas que van a alimentar esos espacios, y así entonces definiríamos cuál es la configuración de la zona. La siguiente información, le damos OK. Ven que aparece ahora una información un poco más gráfica en cuanto a cómo crear nuestros sistemas o cuáles van a ser las alternativas de nuestro sistema. Vamos a utilizar las mismas que hemos venido usando. La primera, no voy a crear un rooftop porque vamos a crear un sistema, el sistema número 2, que es una bomba de calor con tratamiento de aire. Vamos a crear igual como lo hicimos anteriormente. Ve que aquí aparecen todos los tipos de equipos, rooftop, tanto tipos de equipo como terminales, sistemas BRF, fan coil 2 tubos y 4 tubos, vigas frías, vigas activadas. Entonces, bueno, para nuestro primer sistema, o para nuestro primer ejemplo, vamos a establecer
un sistema de fan coil 2 tubos, tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a establecer fan coil 2 tubos. Establecemos que nuestro tipo de calefacción va a ser a través de agua caliente. Aquí nos permite definir que el tipo de sistema es fan coil unit, no nos da ninguna otra opción. La configuración de nuestro sistema va a ser un fan coil por cada zona. Entonces va a ser un equipo por cada zona. ¿Recuerdan cuando en sistemas creamos todas las zonas y entonces íbamos asignando cada uno de los espacios a cada una de las zonas? Aquí el software lo hace automáticamente. Luego vamos a definir el schedule de operación. Según nosotros podríamos tener un schedule de operación, sin embargo, el asistente nos trae como configuración sistema array de 90, el estándar 90.1 de array con la información de los schedules de operación para cada uno de los servicios que establece la norma. Nosotros aquí podemos establecer el que hemos creado directamente nosotros o establecer un sistema para esta aplicación. Vamos a establecer tal cual como lo dice esto. Vamos a establecer esto es una escuela. Y es que aplicamos el schedule de operación. Esto vendría siendo el schedule del termostato que creamos en el sistema. Es la analogía que debemos crear aquí. Luego, en la parte derecha, vamos a crear lo que sería nuestra configuración de ventilación. Vean que podemos decirle, cada vez que nosotros modificamos algo aquí, nuestro dibujo abajo se modifica. Es decir, si no usamos sistema de ventilación, que es el que aparece en la parte que le estoy señalando, aire de ventilación, aire de extracción, y va a inyectar a los espacios. Aquí está el fan coil que nosotros estamos creando, que va a tener una batería de enfriamiento y calefacción, o va a tener una posibilidad de cambiar su ciclo para surtir de calefacción o de enfriamiento a los espacios. Entonces aquí básicamente lo que debemos hacer es, si queremos hacer un sistema con ventilación dedicada, aplicamos la ventilación dedicada. Podemos establecer también el sistema de control para esa ventilación. Si le damos usada, quiere decir que vamos a utilizar un control por CO2. Entonces ve que aquí aparece el control por CO2. Vamos a darle que no lo usamos. Si queremos entonces luego más detalles, aplicamos en la pestaña detalles y nos va a condicionar, o sea, nos va a pedir más información muy parecida o muy análoga a lo que hemos ingresado en los sistemas. Primero nos pide las características de cada uno de los fan coils. Recuérdense que la primera, esto es para el consumo de energía que van a tener los ventiladores de los fan coils. Vamos a establecer que la primera sería 1 watt litro sobre segundo. En la segunda parte vamos a establecer las temperaturas de diseño o las temperaturas de impulsión tanto en calefacción como en enfriamiento. En la siguiente parte vamos a definir las condiciones del termostato, tal cual análogamente como lo hicimos cuando creamos los sistemas directamente. Sin embargo, aquí es un poco más rápido y más visual, ¿ok? Luego vamos a definir cómo es el control de cada uno de los termostatos, si son fan coil con chain over o si tienen algún dispositivo que lo permite controlar desde otro punto de vista. Luego, sobre la ventilación, que es el sistema dedicado de ventilación, en la parte derecha vamos a darle condiciones a ese sistema de ventilación. Vean que podemos tener la opción de un serpentín de enfriamiento, un serpentín de calefacción. Vamos a darle entonces también performance o consumos a los ventiladores tanto de inyección como de extracción. Vamos a establecer lo mismo que hemos definido desde el inicio del software. Para ventilación vamos a establecer 1 watt litro sobre segundo y para extracción vamos a establecer también 1 litro sobre segundo. Más abajo podemos también detallar sobre la demanda del control de CO2. Podemos cliquearla y definir cuáles son los parámetros tal cual como lo vimos en la parte de cuando creamos los sistemas. Y por último, si aplica o si queremos entonces establecer en nuestro sistema un recuperador de calor para la ventilación dedicada.
¿ok? Para nuestro ejemplo, vamos a establecer un ventilador heat recovery, un heat recovery ventilador que va a permitir entonces cambiar o transferir energía entre el aire de expulsión versus el aire de impulsión. Para nuestro ejemplo, vamos entonces a definir que nuestro sistema simplemente va a tener, no va a tener baterías de calefacción ni enfriamiento, solamente vamos a tener un ventilador de extracción y un ventilador de impulsión, y vamos a tener un regulador de calor en nuestro sistema. ¿Ok? De esta forma, le damos OK, pasamos ya a los detalles y viene una parte bien interesante sobre el diseño de la planta. Aquí podemos ver más gráficamente cómo diseñar nuestra planta. Esto también lo vamos a detallar mucho más, como les comenté en la próxima sesión, pero aquí nos indica ya definitivamente cómo va a ser nuestra planta. Recuérdense que nosotros vamos a establecer fan coil 2 tubos con bomba de calor, que es el ejemplo que hemos venido haciendo. Debemos entonces definir cómo va a ser el tipo de planta. Va a ser una planta chain over. Si nosotros cambiamos el tipo de planta, cambia el dibujo y cambia el esquema. Fíjense que si tenemos una planta heat recovery, tenemos parte del circuito de enfriamiento, pasa por el chiller de heat recovery y le da energía al circuito de calefacción, por ejemplo. Para nuestro ejemplo, entonces vamos a definir un chain over plan, planta bomba de calor. Vamos a definir, aquí podemos, tal cual como lo vimos cuando creamos la planta hace un momento, podemos definirlo de esta misma forma. Si es un solo chiller o si son distintos chillers, bien sea del mismo tamaño o de distintos tamaños. Vamos a establecer que es un solo chiller, tal cual como lo hicimos anteriormente. Aquí vamos a establecer el tipo de equipo para este chiller. El tipo de equipo va a ser si es enfriado por agua o si es enfriado por aire o si es con la tecnología también del compresor. Aquí vamos entonces a definir que es un tipo scroll. Vean que cambia completamente el dibujo, el diagrama del chiller. Vamos entonces luego a definir cuáles van a ser los consumos tanto para calefacción como para enfriamiento. Vamos a dejarlos por defecto los que vienen. Y en el lado derecho vamos a establecer algunas condiciones o características principales de nuestro sistema. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el sistema de distribución? Aquí también podemos diferenciarlo sobre primario constante, variable, primario y secundario variable. Vamos a establecer tal cual como lo hicimos anteriormente un sistema primario. Vamos a establecer cómo es el control de temperatura de nuestra planta. Y vamos a establecer en todo caso si utilizamos free cooling o si utilizamos una calefacción exterior o si también utilizamos economizadores. De esta forma, ya verán que cuando apliquemos completar, el mismo software hace el reporte de input, le damos cerrar y el mismo software habrá creado entonces nuestro sistema, 2 tubos con calefactor, habrá creado la planta chain over, que nosotros lo hicimos manualmente en la primera parte de esta sesión, y entonces habrá creado el edificio que va a alimentar esa planta, como también lo hicimos durante la sesión. Vean que también entonces creó el chiller, no crea las tarifas eléctricas, pero crea todos los componentes que van a definir nuestro sistema, nuestra planta y nuestro edificio. De la misma forma, lo vamos a hacer entonces para crear vamos a utilizar el asistente para crear otro sistema totalmente igual en sus características tanto de ventilación como de espacios como de configuración, para tener luego el reporte comparativo que nos va a permitir hacer análisis posteriores de cargas térmicas o de consumos de energía. Vamos a ir entonces igualmente a repetir el mismo procedimiento. Nos vamos a Wizard, incluimos todos los espacios dentro del edificio para configurar las zonas. Recuerden hacer el mismo procedimiento sobre el aula típica, que son 3
tipos de estos. Aplicamos OK y habremos configurado las zonas. Luego, entonces vamos a, de la misma forma como lo hice anteriormente, vamos a definir otro tipo de tecnología, otro tipo de sistema. En este caso voy a cambiar a un sistema BRF. Sabemos que es bien demandado, entonces vamos a definir la alternativa 2 como BRF. Para BRF, tratándose de sistemas terminales tal cual, Fancoil, pero la primera parte o el primer ejercicio o la primera creación a través del Wizard fue con Fancoil 2 tubos, bomba de calor. Aquí vamos a hacer lo mismo, sistemas terminales con sistema BRF. Definiríamos entonces el tipo de equipo, refrigerante variable, el tipo de calefacción sería bomba de calor, el tipo de sistema no nos permite otro, sino que Fancoil Unit para sistemas BRF, la configuración del sistema, vamos a establecer, hay dos formas de hacerlo, o un sistema para todo el edificio, o cuando tenemos distintos pisos, por ejemplo oficinas, podemos hacer sistemas por cada uno de los pisos que hemos definido en nuestro proyecto. Vamos a hacer para este caso un sistema para el edificio. Establecemos el mismo control de operación para que el reporte pueda salir de la misma manera, con los mismos parámetros que hemos definido. Revisamos el performance. Si tenemos algún performance definido sobre alguna unidad, lo podemos incluir aquí. Sin embargo, bueno, las condiciones que aparecen aquí son bien conservadoras sobre eficiencias en sistemas BRF. Luego vendríamos a definir cómo va a ser nuestra ventilación. Recuérdese que anteriormente definimos un ventilador de extracción, un ventilador de inyección con un recuperador de calor. Vamos entonces a detallar nuestro sistema de la misma forma como lo hicimos con los Fancoil. Lo primero que nos pide son las características del sistema BRF, el tipo de compresor. Hay 3 tipos de compresores: variable rotativo, variable scroll y solamente tipo scroll. Vamos a dejarlo variable, que son los sistemas que nosotros comercializamos a través de Toshiba. Vamos a establecer cuál es el performance para los ventiladores. Vamos a establecer lo mismo que hemos definido, 1 watt litro sobre segundo. Luego, vamos a establecer las condiciones de impulsión de aire en los Fancoil, en enfriamiento 14.4. Esto lo dejamos tal cual como lo definimos en los Fancoil para que nos dé la misma información. 14.4 en calefacción y 37.8 en enfriamiento. Luego vamos a definir las temperaturas de funcionamiento de los termostatos. Esto lo dejamos tal cual como viene por defecto porque fue la misma forma que lo hicimos en los Fancoil. Luego definiríamos el schedule de operación de funcionamiento de estos equipos. Aquí debemos definir school. Acuérdense que es el mismo que definimos anteriormente. Y para finalizar vamos a darle condiciones a nuestro sistema de ventilación dedicado, tal cual para que sea análogo al que hemos definido en los Fancoil. No tenemos baterías de enfriamiento ni baterías de calefacción. Simplemente vamos a tener un ventilador de extracción. Esto lo hago por simplicidad. Vamos a tener un ventilador de impulsión, un ventilador de extracción. Y vamos a establecer nuestro recuperador de calor. Le colocamos la misma eficiencia y el mismo consumo que hemos definido para el ejemplo anterior de los Fancoil, para que nos dé la misma información. Le damos OK. Entonces hemos definido nuestra segunda opción, que es un sistema BRF como alternativa 2, con los mismos parámetros tal cual como lo hemos hecho para un sistema Fancoil 2 tubos con bomba de calor. Como este es un sistema BRF, no nos va a solicitar ninguna información de la planta porque él mismo puede generar su energía autónomamente porque es un sistema de expansión directa. Aquí le daríamos igual otra vez finalizar
y el software nos genera el reporte de inputs, tal cual como lo vimos anteriormente. Le damos cerrar y el software habrá creado rápidamente el sistema BRF, habrá creado la alternativa 2, que sería un sistema BRF. De esta forma, vamos entonces a revisar los edificios. Vean que el edificio de los Fancol tiene por defecto, se ha creado y ya se ha asignado la planta Chainover que ella misma creó. Los sistemas ya los define. No hay nada definido en misceláneos de energía. Y vamos a establecer nosotros, eso sí, vamos a establecer cuáles son las tarifas eléctricas que van a regir estos dos edificios. Como no las hemos creado, vamos a crearlas tal cual como lo hicimos anteriormente en el ejemplo, en la primera parte de esta presentación. Establecemos un electric rate de 0.12 dólares por kilowatt. Establecemos de esta forma y le damos OK. De igual forma, hacemos lo mismo, revisamos el edificio para el sistema BRF. Vemos que en plantas no debemos tener ninguna asignada porque aquí es un sistema BRF. Verificamos entonces que esté asignada la alternativa 2, el sistema BRF. Aquí está, alternativa 2 que es el sistema BRF. No cargamos nada en misceláneos, no es relevante en este momento, pero obviamente como les comenté lo podríamos cargar aquí. Y vamos a establecer la misma tarifa eléctrica para este sistema o para este edificio. Ahí habríamos establecido nuestros dos edificios totalmente análogos con dos tecnologías totalmente distintas, pero que van a tener una misma demanda de energía, van a tener unos mismos consumos en algunas partes, pero al final nos va a determinar nos va a arrojar datos de cuál es la información que deseamos. Luego de esto, entonces vamos a sacar nuestros reportes. Ahora sí vamos a sacar nuestros reportes, tal cual hemos llegado a la misma información que vimos en la primera parte, pero esto nos tomó prácticamente como unos 15 minutos más o menos en cargar toda la información. Como detalle o como recomendación es lo que les comento después que nosotros hemos cargado los espacios, que es la parte más, bueno, aquí vamos a sacar una vez los reportes para que se vayan generando mientras le comento algunas cosas. Vamos a sacar los reportes. Vean que hay dos partes del reporte. Primero hay un sumatorio de costos anuales. Hay también un resumen de análisis de energía y emisiones de CO2, en el caso que lo queramos tener. Y también hay reportes por componentes, reportes anuales de costos de energía. Podemos sacar tablas, podemos sacar información bien relevante. Aquí está la pestaña sobre lead, en el caso de que hubiéramos completado todos los sistemas rotativos, todos los parámetros rotativos para que nos pueda obtener el reporte lead. Podemos obtener totales sobre sistemas que no sean de sistemas de aire acondicionado, detalles de mensuales por componentes eléctricos, componentes de costos de energía. Entonces, bueno, vamos a sacar el reporte completo para después verlo rápidamente y el software empiece a funcionar. Esto va a tomar algún tiempo, así que el software tiene que calcular el sistema, tiene que calcular la planta y tiene que calcular los edificios. Mientras tanto, lo que le voy comentando, lo que le estaba comentando hace un momento, es que hemos llegado a la misma parte que vimos en la primera sesión o en la primera parte de este software o de esta sesión, donde definimos un edificio y aquí lo hemos hecho rápidamente en aproximadamente unos 15 minutos. Por eso, luego que nosotros tenemos los espacios creados, después que hemos configurado nuestros espacios, hemos definido nuestras cargas, es muy rápido lo que podemos hacer en cuanto a análisis de energía. Podemos crear sistemas rápidamente, podemos crear plantas rápidamente, podemos crear
edificio rápidamente a través del asistente. Esto nos va a permitir luego que tengamos un primer reporte, determinar con alguna información relevante, con alguna información según los requerimientos del proyecto, nos va a permitir obtener algunos análisis que luego nos permitan detallar a fondo cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, si obtenemos que el sistema que nosotros queremos trabajar es el sistema con Funcoil, nosotros luego podemos tomar el sistema Funcoil con 2 tubos y aplicar cambios sobre esos sistemas. Por ejemplo, cambiar a bombas variables, cambiar a unos ventiladores más eficientes. Entonces, trabajar mucho más detalladamente sobre estas alternativas que nos van a permitir tener análisis de energía mucho más fino en cuanto a su funcionamiento y a su coste. Este es el primer paso a lo que sería un análisis de energía ya directamente sobre uno de los sistemas seleccionados. Esto nos permitiría directamente escoger cuál sería nuestro sistema más idóneo según los factores que nosotros tengamos definidos en nuestro proyecto, bien sea económicos, bien sea de eficiencia, bien sea por solución, bien sea por concepto de nuestro proyecto. Entonces nos va a permitir tomar una referencia de cuál es el mejor sistema o según los consumos, cuál es lo que nosotros requerimos en nuestro proyecto. Por ahora, también me gustaría, mientras el software, que vayan ya desde una vez llenando la encuesta, mientras el software sigue trabajando. Y recordarles que en la próxima sesión de análisis en la próxima sesión seguiremos también con lo de diseño de planta. Vamos a profundizar mucho más lo que es el diseño de planta. Bueno, aquí, como ven, hemos obtenido el primer reporte con las 2 alternativas de sistema Funcoil 2 tubos versus BRF. No fue tan largo como pensaba. Y podemos entonces definir, este primer resumen es vital como información relevante para posteriormente hacer otros análisis, ¿ok? Como general, tenemos que el sistema de BRF consume un promedio de $8,000 al año, mientras que el sistema bomba de calor con Funcoil consume $9,000 al año. Aquí empezamos a ver ya las primeras diferencias generales sobre el software o sobre el análisis de energía. Luego vamos a ver el consumo de cada uno de los componentes que están determinados por el sistema de climatización. Ventiladores, por ejemplo. Vean que es muy igual, muy parecido, porque hemos definido la misma cantidad para cada uno de los 2 sistemas. En enfriamiento vemos una diferencia en cuanto a sistemas BRF, obviamente por su tecnología de compresor variable. En calefacción vemos el consumo en calefacción para cada uno de estos sistemas. Luego el sistema de distribución de bombas, 395 es el valor. Vean que en BRF obviamente no tenemos ningún consumo porque no hay bombas asociadas. En el caso que tuviéramos chillers con equipos que necesiten una disipación como torre de enfriamiento o dry cooler, esa información estaría en esta casilla. Entonces aquí tendríamos ya una primera diferencia en cuanto a equipos de aire acondicionado. Aquí nos damos cuenta que estamos comparando sistemas totalmente análogos en cuanto a su disposición a demanda y en cuanto a su disposición de funcionamiento en cuanto a los horarios. Nos damos cuenta porque el consumo de luces es el mismo. Si tuviéramos equipos eléctricos, por defecto los espacios que están cargados en este sistema no tienen equipos eléctricos, por eso no hay ningún consumo. Y si tuviéramos algunos misceláneos también aparecieran aquí. Sin embargo, esto nos da una buena impresión de que nuestro primer reporte está correcto, porque en ventiladores es muy parecido debido a que hemos colocado el mismo consumo para los ventiladores. En enfriamiento es más o menos bien, debido a que tenemos un menor consumo en los chillers.
perdón, el VRF por su tecnología, y así sucesivamente. Luego, obviamente, esta información es la base para hacer unos análisis posteriores que van a ser debidamente hacia retornos de inversión, sobre cuál es la mejor solución, también sobre operación, mantenimiento. En la siguiente parte o en la siguiente tabla vamos a obtener la misma información, pero definida sobre consumos por metro cuadrado o datos o dólares por metro cuadrado. Aquí establecemos un gráfico donde nos dice cuál es el consumo de cada uno de los elementos que tienen un consumo de energía. Vean que hay otro gráfico también que nos muestra equipos eléctricos, HVAC versus equipos no eléctricos. Esto es una constante para los que han trabajado con sistemas de eficiencia energética o de consumo de energía. El clima regularmente está entre el 50 y el 60% del total de los edificios. Nos da una buena relación de lo que hemos hecho está correcto. Después establecemos costos anuales para tarifas eléctricas. Esto era para... Luego lo detallamos un poco más por cada una de las alternativas. Luego nos permite obtener también una gráfica por el consumo según cada uno de los elementos. Vean que es bastante la información que podemos obtener. Es bastante didáctica también porque nos entrega gráficos, nos entrega ilustraciones, nos entrega también información que después podemos seleccionar y pasar a un gráfico Excel o pasar de Excel para luego hacer análisis mucho más detallados, sobre todo sobre retornos de inversión, por ejemplo. La misma información para la alternativa 2 de VRF. También tenemos entonces el consumo mensual para cada una de las tarifas eléctricas o tarifas de energía. Nosotros solamente usamos tarifas eléctricas, por eso solamente nos indica esta. Y también para equipos que no sean de aire acondicionado. De esta forma, entonces, hemos obtenido el reporte. Yo me quedo muchas veces siempre con esta información. Luego después nosotros, obviamente por razones de tiempo, deberíamos esta alternativa tratar de hacerla más eficiente con ventiladores variables, con bombas variables, con algunos elementos que puedan igualar nuestra información sobre VRF, y eso básicamente nos daría un segundo análisis, un tercer análisis que nos va a permitir luego, cada vez que nosotros ingresemos datos o hagamos alguna modificación, obtener nuevos resultados que nos permitan hacer análisis posteriores a el reporte que entrega el Hub. Recuerden que el Hub básicamente nos va a entregar información como fuente y nosotros como especialistas debemos procesarla para obtener resultados posteriores, pues. De esta forma, entonces, hemos concluido. Sabemos que ha sido mucha información para muy poco tiempo que tenemos disponible, o poco tiempo. Tratamos de condensar todo esto. Como recomendación, principalmente es que, como ven, es una herramienta bien útil. Es una herramienta que nos permite hacer cosas rápidamente. Es una herramienta que está diseñada para sistemas de aire acondicionado. Si bien es cierto, es información que debemos manejar, debemos también familiarizarnos con el software para luego obtener información más rápidamente o para tener una experiencia mayor. Esto nos va a permitir luego hacer las cosas mucho más rápidamente, cargar los datos más rápidamente.
Es un software que nos ha permitido diseñar algunas cosas, diseñar proyectos de climatización. Y bueno, la invitación es para que continuemos en nuestra programación, para que continuemos trabajando para que continuemos con las siguientes sesiones. Esto ha sido todo lo que teníamos preparado con respecto al hub, o sea, con respecto a la operación del hub. Luego en las siguientes sesiones utilizaremos el hub básicamente para obtener datos de reporte para este sistema, para seleccionar chiller, para seleccionar manejadoras, para seleccionar VRF, pero ya tendríamos como la base de lo que tenemos en nuestro proyecto.